Una producción realizada para Poder Joven Radio. La evolución ha llegado a tus oídos. El concepto de opinión más optimista, espectacular, poco convencional, auténtico y único. Todo esto lo tiene Poder Joven Radio. Poder Joven Radio. Iniciamos. Poder Joven Radio. Poder Joven Radio. Poder Joven Radio. En un momento regresamos con Poder Joven Radio. Poder Joven Radio. Ya estamos de vuelta con más música y más comentarios a través de Poder Joven Radio. Buenas noches. Les damos la bienvenida a otra emisión de este programa, El Ajolote Nocturno. Desde Atlacomulco, hoy jueves 16 de junio de 2022. Les habla Sherlyn y hoy platicaremos sobre la cultura romana. En esta ocasión nos acompañan nuevas integrantes, Mónica, Rebeca y Quetzali. Buenas noches, Rebeca. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Hola, bien, gracias. Es un gusto estar aquí con ustedes. Sherlyn, ¿cómo viste el clima hoy? Estuvo muy nublado, ¿no? Con mucho viento. Sí, estuvo muy nublado y de repente empezaba a lloviznar, pero como observamos ya se calmó. Pero bueno, el día de hoy abordaremos los datos de la cultura romana, como sus historias, sus orígenes, tradiciones, entre otros. Y ahora le paso la participación a mi compañera Mónica. Iniciaremos con la ubicación geográfica. ¿Saben dónde está Roma Antigua? La ubicación geográfica de la civilización romana antigua es la actual Italia, en el valle de las 7 colonias cercanas al río Tíber, el más importante en Italia. La cercanía de la ciudad o este río permitía obtener agua para el desarrollo de distintas actividades agrícolas, ganaderas. Desde un principio, los romanos fueron extendiendo sus dominios, los actuales eran cada vez más lejanos. Buenas noches, me presento, soy Quetzali y les hablaré sobre el origen de la cultura de la antigua Roma. Este fue el resultado de un importante intercambio entre civilizaciones diferentes, la cultura griega y las culturas desarrolladas en Oriente, por ejemplo Mesopotamia y Egipto, que contribuyeron a formar la cultura y el arte de los romanos. Se formó en el siglo VIII a.C. en Europa occidental. A continuación, le doy la palabra a mi amiga Rebeca, que hablará sobre la vida cotidiana. Bueno, y ahora les hablaré de la vida cotidiana de los romanos. Aparte de las casas particulares, existían edificios públicos como los teatros, anfiteatros, circos, termas destinadas a satisfacer las necesidades de recreación de la población romana. Para los romanos, la religión era muy importante en la vida hogareña y pública. Y en cuestión a creencias, ¿qué nos podrías comentar, Sherlyn? Como hemos escuchado, este tema es bastante interesante, pero a mí me sorprendió cuando vi que creían mis amigos los romanos. Pero para no ser tan larga esta plática, les comentaré que los romanos eran politeístas. Entre sus principales divinidades se encontraban Júpiter, Juno, Minerva, Baco, Marte y Venus. Ellos tenían la creencia de que su ciudad fue fundada por Rómulo. La loba era un símbolo de respeto en la ciudad, ya que se creía que Rómulo y su hermano Remo habían sido amamantados por ella, luego que su madre los había arrojado al río Tíber. Ahora, ¿saben qué deportes eran los que realizaban? Pues eran ejercicios atléticos, como por ejemplo saltos, tiros con arco, jabalina, carreras o cursos. También eran ejercicios de fuerza con pases de plomo y sobre todo juegos de pelota. Bueno, Mónica y Rebeca, ¿qué nos pueden compartir sobre el sistema de gobierno? Bueno, ahora nosotras les comentaremos acerca del sistema de gobierno. Pues la monarquía romana fue la primera política del gobierno de la ciudad-estado Roma desde 753 a.C. hasta el 510 a.C. Al ser expulsado Tarquino Soberbio, instauró la República Romana. ¿Y qué más nos puedes comentar, Mónica? Varios siglos con la victoria de Octavio sobre Marco Antonio marcó el final de la República. En el año 27 a.C., el Senado hizo posible el Imperio de Roma. Después de estar leyendo, me di cuenta de que como todos los lugares, hay problemas sociales, y en este caso hubo un conflicto.
patricio, plebeyos o conflicto de los órdenes son denominaciones histórico-gráficas de la lucha social y política, librada entre patricios, patricil y patres, y los plebeyos, plebs, plebeius. El conflicto surgió desde el deseo de los plebeyos de lograr la igualdad política. Bueno, ahora como saben, el griego fueron las principales lenguas en el Imperio Romano. La lengua materna de los antiguos romanos era el latín, que servía como lengua del poder, y era muy utilizada en particular por los militares, por la administración y por los tribunales de Occidente. Muchos ciudadanos romanos no hablaban latín, aunque supuestamente deberían tener conocimiento al menos simbólica de esa lengua, la cual continúa siendo una marca de romanidad. Y bueno, Sherlyn y Rebeca, ¿qué nos pueden comentar sobre sus tradiciones y la educación? Les comentaré sobre algunas de sus tradiciones. Tenían hábitos que nos pueden parecer extraños, pero contribuyeron mucho y son importantes avances que se utilizan hasta ahora. Algunos de ellos utilizaban sangre de gladiador como medicina, lavaban la ropa con orina, vomitaban para seguir comiendo y utilizaban células muertas de piel de gladiador como un tratamiento de belleza. Le daré la palabra a Rebeca, que nos comentará un poco sobre la educación. Pues la vida en Roma era muy difícil, ya que desde los primeros años de vida, la mayoría solo recibía educación muy básica. Pero entre la sociedad de la antigua Roma, fue la primera en democratizar las nociones elementales de la lengua y cálculo. La de clases altas destinadas a emprender una carrera política o administrar bienes. ¿Ustedes saben cuáles fueron las aportaciones de la cultura romana? Bueno, pues las principales son que construyeron calzadas, acueductos, puentes, circos y templos. La lengua oficial del imperio, la cual es la base de muchas lenguas europeas actuales, como el castellano, el francés, italiano y catalán. También fue la arquitectura, el Coliseo romano, la escultura, la pintura, la técnica y el Constantino. Ahora, Mónica, menciónanos algunos de los personajes destacados de la antigua Roma. Su servidora les hablará de los personajes más importantes de la antigua Roma. Julio César llevó a Roma una gran paz y prosperidad. Marco Aurelio ayudó a las guerras en Asia y en Berbonia. Nerón fue el gran de la administración. Nerva tenía 65 años cuando llegó al poder y restauró derechos civiles. Adriano, conocido como el gran viajero romano, y Trajano, reformó una gran ciudad en Roma. Hablaremos un poco sobre una leyenda de la cultura romana, la leyenda de Rómulo y Remo. Dos gemelos, Rómulo y Remo, fueron vistos como una amenaza por parte del rey Ámulo, que los abandonó siendo bebés en la corriente del río Tíber, condenados a morir. La leyenda dice que en las faldas del río una loba los rescató al oír su llanto y los arrastró con ella. Los pequeños sobrevivieron gracias a la loba y ya adultos mataron a Ámulo. Fueron fundadores de Roma. Antes de terminar, vamos con Gabriel, que nos expondrá un poco de información extra sobre la antigua Roma. Gracias, Sherlyn. Aquí estamos nuevamente para retomar algunos datos e información extra sobre esta cultura que a ustedes les puede interesar. Iniciamos con la economía. Tuvo su origen en pequeñas comunidades agrícolas, con muy escaso comercio y una rígida división en clases sociales. La ganadería era de participación privada, mientras que la agricultura era de manejo de las clases sociales bajas, como la campesina y la esclava. También hablaremos de la gastronomía. En un principio, la gastronomía era muy simple. Básicamente, se comía el pulmentum, que era como una papilla de harina de trigo.
Quesos, cereales, legumbres, verduras y frutas formaban parte de la dieta de los romanos. Con la conquista de nuevos territorios, se incorporaron nuevos platillos. El garum era una salsa muy importante, elaborada con vino. Los romanos tenían 3 comidas al día. El orientum era el desayuno. El almuerzo era conocido como prodium y por último la cena era también llamada cenae. Otro tema que abordaremos aquí es su vestimenta. La vestimenta típica romana era similar a la de los griegos. Constaba en una túnica y toga hechos con lana, algodón o seda y sandalias de cuero. Cuando hacía frío, optaban por agregarle a la vestimenta pantalones y botas. Esta información es muy breve, pero considero que les puede interesar a ustedes. Regreso contigo, no sin antes ir a un corte comercial. Ser vital es que tu estilo de vida requiera, todos los días, algo saludable. Como la nueva generación de panes Bimbo Vital, con frutas, sin colorantes y sin conservadores artificiales. Rico y natural es vital. ¿De qué te disfrazado? ¡Superhéroe! ¿Bombero? ¡Ay, qué fácil! ¿Y ahora qué soy? Doctor. Sí, pero con muchos diplomas. Ya empiezan las clases, no podemos fallarles. Contrata o renueva tu crédito personal en sucursal o desde la app y llévate un increíble regalo. Este regreso a clases, Banco Azteca te dice cómo sí. Tus hijos pueden cambiar lo que quieren ser de grandes, pero tu apoyo siempre será el mismo. ¿Sueñas con tener el pelo largo? No lo cortes. Nuevo el Beat Dream Lamp. Con un cóctel de queratina vegetal y óleo de ricino, reestructura tu pelo y ayuda a sellar puntas abiertas. Salva tus últimos 3 centímetros. El pelo largo de tus sueños. Nuevo el Beat Dream Lamp. Salva tus últimos 3 centímetros. El Beat. Lo valemos. Ojalá le guste, aunque le dolía la espalda. Ni se podía agachar. ¿Cómo le hizo? Él descubrió Voltaren Emulgel, que actúa directo en la zona afectada. Alivia el dolor, reduce la inflamación y acelera el proceso de recuperación. Voltaren, el placer de moverte. Empieza un día fabuloso con un lindo despertar. Empieza un día fabuloso. Activemos la frescura en nuestra casa todo el día. Fragancia concentrada, hogar feliz. Fabuloso hace feliz a tu nariz. No, amiga, lo que tienes que hacer es darte cuenta. Ve y dile, ya a la papelería, cómprate un muffin. Nuevos Cranky Pops. Cereal explotado con cubierta sabor chocolate. Doble capa de queso y horneada al momento. Es nuestra deliciosa pizza de sartén. Disfrútala a 129 pesos. Nadie lo hace como Domino's. Llegó la gran venta de liquidación, con rebajas hasta del 60% de descuento, más 3x2 en blusas, camisas y playeras ya rebajadas, y hasta 7 meses sin intereses. Suburbia. Tu bebé está molesto y no sabes por qué. Podría tener pancita sensible. Nueva Enfagrow Confort. Baja en lactosa y con proteínas de fácil digestión. Tú también dale la nueva Enfagrow Confort. Estuvo interesante este tema, ¿no? ¿Cómo es posible que algo tan sencillo como una leyenda puede ser pie de una gran cultura como lo fue la antigua Roma? Y bueno, llegamos al final de esta emisión. Les agradezco mucho a los oyentes por estar atentos a lo que estaba sucediendo, a mis compañeras y a Ángel Gabriel y Perla Cárdenas por hacer posible que este programa llegue a ustedes. Esto fue El Ajolote Nocturno. Nos vemos en la próxima.
Por hoy hemos llegado al final de esta emisión. Si te gustó, sintoniza la radio comunitaria 97.5 FM el sábado a las 3 de la tarde. Bendiciones de lo alto para ti y tu familia. Hasta pronto.